Soy Pablo Sáenz Yerboski, director médico de Fundación Yerboski, y estamos realizando una serie de entrevistas relacionadas a los ensayos clínicos para contarte cómo es el mundo de la investigación médica. Bueno, Fabiana, muchas gracias por estar acá y por aportar al ciclo de entrevistas de Fundación Yerboski. Me gustaría que te presentes como vos tengas ganas, que te sientas libre de presentarte. Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación. Bueno, mi nombre es Fabiana Ilbelli. Me formé como médica en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ahí tuve la oportunidad de enamorarme de la farmacología. Fui docente desde muy joven, desde los 20 años, y conocí ahí mismo a los que fueron mis dos grandes maestros, el doctor Sier y el doctor Ian Antuono, que me hicieron enamorarme de la farmacología, de la investigación clínica. Bueno, un poco seguí su camino en la docencia. Hoy en día soy profesora adjunta en la facultad y presido el Comité de Ética de la Investigación de FEFIM, de la Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos. Seguramente, bueno, mucha gente te conoce de nombre o por mail y no todos han obtenido la posibilidad de conocerte en la cara. Estos ciclos de entrevistas también ayudan a que se conozcan las personas. Este ciclo está dirigido a pacientes, está dirigido a médicos y está dirigido a la industria farmacéutica. Entonces, bueno, eh, que muchas de las dudas o de las preguntas aclaren el quehacer cotidiano de la investigación. Vos Perfecto. me decías recién, me nombrabas al doctor eh, mm, José María Siers, Luis María Luis Sier. María Siers, Sí, que durante muchos años era así el nombre del comité de ética. sí, sigue Ya, siendo así. pero nosotros lo denominamos Sí, FEFIN. sí. Aclárame esa diferencia para quienes le decimos FEFIN o quienes dicen CIR. Sí, el Comité de Ética se fundó hace muchos años. Lo fundó el doctor Luis María Sier, que es un científico, ¿sí? Un científico muy reconocido a nivel internacional, y se fundó en la Facultad de Medicina. Y en algún momento la idea era ser totalmente independiente. Ajá. Entonces se independiza de la facultad y pasa a constituirse la Fundación de Estudios Farmacológicos y Medicamentos, donde ahí tiene un rol muy importante el doctor Ian Antuono, y a partir de ese momento pertenece al ámbito de la fundación. Perfecto. Por eso es conocido como con los dos Los nombres. dos nombres. Después, Pablo, me gustaría contar un poco algo que no es menor. Yo me formé como pediatra en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ahí hice la residencia, y también hice una subespecialidad en terapia intensiva pediátrica. ¿Y por qué me interesa contarte esto o contarles esto? Porque para mí hace mucho eso al rol que yo cumplo hoy en día como presidente en el comité. Especialmente en la terapia intensiva, yo me vi con la responsabilidad de enfrentarme a población muy vulnerable, pediátrica, con familias vulnerables, con el entrenamiento en drogas críticas, procedimientos críticos, o sea, en una ecuación riesgo-beneficio permanente. Estuve Claro, durante tomar muchos decisiones años. éticas. Exactamente. A mi criterio, por más que después me formé en ética en investigación, para mí es el sello que me dio para adquirir Lo ese vivido, juicio la moral. expertise de haber tenido las situaciones reales. Exacto. Comentale un poquito a quienes nos ven qué es un comité independiente de ética y cómo se conforma un comité independiente de ética. Perfecto. Hablar hoy en día en nuestro país de comité independiente está bien. Los comités independientes existen los comités locales de centros, pero en la Argentina todos se denominan comités de ética en investigación. Bien. Nosotros mantenemos igual la denominación original y la definición es la misma para todos. Son organismos constituidos por médicos y no médicos cuyo objetivo es, el primario, es la salvaguarda de los derechos, la seguridad, el bienestar y la dignidad de los participantes en estudios de investigación, de manera tal que se constituya una garantía pública de eso. ¿Y cómo se realiza eso? A través de, por lo menos, la evaluación del protocolo,
las enmiendas al protocolo, o sea, los cambios que tiene un protocolo, toda la documentación que le llega al participante, o sea, el consentimiento informado, documentación de métodos de retención, o sea, todo lo que le llega al participante tiene que ser O sea, evaluado. es un organismo conformado por médicos y no médicos. Exacto. Esa participación de no médicos está orientado a que Muy buena pregunta. A ver, te cuento cómo estamos constituidos nosotros, que me parece bien contar el cómo. Eh, Son 11 miembros, somos 3 médicos, 2 que somos especialistas en farmacología clínica, más allá de la especialidad de base, el doctor Ian Antuono y yo. Después hay un médico legista, que es psiquiatra también. Después tenemos una bióloga, una fonobióloga, una psicóloga, eh, un, eh, una enfermera, 2 abogados, licenciado en ciencias de la educación y una estudiante de filosofía. Al menos debe haber 5 miembros, ¿sí? Las buenas prácticas clínicas es que un comité de ética tiene que estar conformado por al menos 5 miembros. Nosotros somos 11. ¿Y qué es lo que permite tener un comité que sea multidisciplinario, multisectorial, balanceado en edad y sexo? Permite tener una visión de lo que se está evaluando y lo que se está vigilando, ¿no? Porque en el comité se realiza una vigilancia del estudio también, eh, con diferentes miradas. No es la misma la mirada de un médico con el sesgo que tiene un médico de formativo o lo que puede observar desde el punto de vista ético un abogado o un representante de la comunidad, por ejemplo. Entonces, esa pluralidad. y el estudiante de filosofía, ¿qué valor aporta agregado que me interesa saber? Digamos, la mirada, ¿todos leen lo mismo o todos tienen el mismo objetivo de ir a como una hoja de ruta que tienen que y tener cuidadosamente tildar o algunos participantes ven la parte técnica y médica y otros ven la parte de la redacción y otros ven la filosofía del estudio? Bien, a ver, nosotros en principio realizamos la evaluación del estudio de investigación, ¿sí? O sea, evaluamos la parte científica, vemos si tiene validez científica, si la droga propuesta para esa enfermedad tiene una correlación entre el mecanismo de acción de la droga, o sea, cómo actúa esa droga y la fisiopatología de la enfermedad, o sea, lo que se conoce de cómo se produce esa enfermedad. Y la validez científica. Después, por otro lado, si metodológicamente está bien diseñado el estudio. Primero se hace esa evaluación. Una vez que uno tiene esa evaluación, ahí se presenta en la sesión del comité de ética, donde tiene que estar en quórum correspondiente para poder iniciar la sesión, y ahí empieza la discusión ética primero del estudio, o sea, para determinar si ese estudio tiene valor social. Y ahí es muy importante la opinión de cada uno, ¿sí? Con respecto a esto que me preguntás de la estudiante de filosofía, es una adquisición bastante reciente, es muy joven y es muy positivo tener esa visión. Primero, porque es un estudiante de filosofía y segundo, porque es muy joven. Entonces es una visión muy positiva. Igual, eh, a ver, las visiones de todos son muy positivas. Una vez que se finaliza eso, si es que se aprueba el estudio, a partir de ahí se pasa a la evaluación del consentimiento informado y toda la documentación para el paciente. Y ahí hay, en principio, como vos decís, algo tipo checklist. ¿Por qué? Porque los consentimientos informados particularmente es obligatorio que tengan requisitos éticos y regulatorios. Entonces, en principio lo que se hace es eso, es constatar que esos requisitos se cumplan, Bien. tanto los éticos como los regulatorios. Después pasa la otra discusión, ¿no? Y si yo soy un paciente que estoy mirando la entrevista y escucho que vos sos la presidenta de un comité de ética y cómo está conformado un comité de ética, y yo me pregunto, ¿qué como paciente, qué me garantiza, qué seguridad me garantiza a mí que lo que yo voy a firmar haya pasado por un comité de ética? Bien, a ver, ¿qué te garantiza? Tengo un respaldo, tengo la seguridad de que muchas personas vieron y dijeron que lo que yo voy a leer es claro, es conciso, que las reglas son claras, es una salvaguarda. Exacto. Cuando te nombré la definición de comités de ética, te hablé de lo que se llama garantía pública. Y en la garantía pública es justamente eso.
y por eso la pluralidad del comité, porque el comité tiene la responsabilidad de su resultado puede ser auditado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que el resultado sea o sea, la evaluación final sea requerida, por ejemplo, por una autoridad regulatoria. Pero lo más importante es el objetivo de que esa garantía le llegue justamente al público en general y obviamente con más hincapié en el O sea, o posible sea, la- participante o participante. digamos, si uno tuviera que como que bajar la información, el contenido, sería, el paciente puede garantizarse que su información es entendible, está en un lenguaje que pueda entenderlo, que tiene toda la información que tiene que tener, que no va a lo largo del estudio enterarse que habían cosas que no sabía. Exacto. Ustedes garantizan de que todo lo necesario para que el paciente pueda decidir libremente si participar o no esté a disposición y no se hayan obviado temas Exactamente. técnicos. ¿Y ustedes Exactamente. a quiénes, no sé si pregunto, si quizás sin saberlo, pero ustedes rinden cuenta ante alguien? ¿Alguna vez a ustedes tienen que presentar algo a la ANMAT más allá de la certificación de comité? Sí. ¿Tienen evaluaciones periódicas? La ANMAT no son evaluaciones, sino que muchas veces la ANMAT requiere que el comité se expida en algún punto en específico, ¿sí? Más allá de los puntos que hoy en día son obligatorios, por ejemplo, la obligatoriedad de justificar un placebo o la obligatoriedad de justificar el por qué la inclusión de población vulnerable o por qué la inclusión de un menor en un estudio de un medicamento, en una investigación. Pero aparte, la ANMAT puede pedir un requisito específico y los recibimos, ¿eh? Hay bastante. Y tienen comunicación La frecuente comunicación con ANMAT? siempre es como con los investigadores. Es a través del patrocinador, ya sea Bien. una CRO o un sponsor. Yendo un poco más a lo técnico, ¿cómo ven ustedes la nueva disposición que regula la investigación clínica en Argentina, la 7516? Eh, ¿Lo ven como un paso adelante? ¿Lo ven como algo que queda igual, un paso atrás comparado con la 6677 y con la legislación que nos rodea y en el mundo? ¿Cómo estamos posicionados hoy? Bien, a ver, a mi criterio es un gran avance, ¿sí? En principio porque era necesario adaptarse a lo internacional. Y vale la pena mencionar que ANMAT hoy en día forma parte de las ICH, ¿sí? No es solamente un observador, sino que hoy en día es regulador, a tal punto que esta nueva normativa incorpora en el cuerpo de la norma a las buenas prácticas clínicas. Eh, a mi criterio fue un gran avance. Nosotros creo que contamos con una autoridad regulatoria en lo que respecta a evaluación de medicamentos en investigación muy sólida como país, ¿no? Me parece que vale la pena. eh, Que nos dejó un paso adelante, Paso o sea, adelante. es un Exacto, paso adelante para ser un poco más exacto, competitivo, exactamente. también desde lo regulatorio, el marco legal. Exactamente. Y contamos, Pablo, también hoy en día con centros muy profesionalizados, a diferencia de varios años previos, ¿sí? Por ejemplo, yo ya tengo 22 años en esto y es mucha la diferencia. Hoy en día estamos, creo que muchos actores cada vez más profesionalizados y tener un ente regulatorio que se haya adaptado a lo internacional de esta forma es muy positivo. Esa era la otra pregunta. ¿Cómo ves vos el desarrollo de los centros de Argentina en cuanto a calidad desde el punto de vista del conocimiento de lo ético y lo regulatorio? Bueno, a ver, nosotros, yo más allá de ser presidente del comité, en la Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos, damos cursos desde los orígenes, diferentes cursos, algunos de esos cursos es para investigadores. Y remontando a años previos, esos cursos cada vez se toman menos. ¿Por qué? Porque la realidad es que al principio eran muy necesarios y hoy en día, más allá de lo formativo de requerimiento obligatorio, por ejemplo, tener una actualización en buenas prácticas clínicas,
Hoy en día tenemos centros en la Argentina, en toda la Argentina, como te digo, muy profesionalizados, tanto en lo regulatorio como en lo ético. Obviamente siempre se puede crecer, obviamente ahora con la nueva regulación, con las nuevas Good Clinical Practice, las buenas prácticas clínicas, hay que obviamente volver a estudiar y volver a familiarizarse con eso, que ya se está haciendo, pero yo creo que la diferencia es muy grande con años previos. O Eh, sea, la Argentina es muy Has competitiva. nombrado, has nombrado dos veces, y esto es bueno por si nos ven pacientes, también médicos que no están relacionados con la investigación clínica, la palabra buenas prácticas clínicas. Para mí, que me dedico hace 20 y pico de años a esto y que estoy todo el día hablando lo mismo, es natural. Pero para el que está afuera quizás no entiende lo que es. ¿Podrías contarme, pero brevemente, qué es las buenas prácticas clínicas y por qué existen? ¿Cuál es el origen que dio lugar a que los países se tuvieran que juntar a decir cuáles son las buenas prácticas clínicas? Bien. Bueno, esto remonta de hace ya muchos años. Al principio se constituyeron porque, eh, a ver, vale la pena Desde la Segunda mencionar, Guerra, luego de la exacto, Segunda Guerra. en realidad eso te iba a decir, que después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial comenzó todo un desarrollo ético y regulatorio que termina llevando a la creación de lo que son las buenas prácticas clínicas. ¿Cómo surgen? En un principio surgen como pautas tripartitas entre Estados Unidos, Europa y Japón. ¿Y por qué surgen? Porque anteriormente, o sea, estas son las tres potencias mundiales en cuanto a la industria farmacéutica. ¿Y qué sucedía? Estados Unidos tenía sus propias buenas prácticas clínicas, Europa tenía las suyas, y así, bueno, las potencias tenían buenas prácticas clínicas diferentes que se contraponían. Entonces, cuando uno quería, por ejemplo, un medicamento que se aprobaba, ingresarlo de Europa a Estados Unidos o viceversa, no se podía. Bien, Entonces, ¿qué pasó? Se juntan, se arman estas pautas tripartitas y junto con veedores externos, en ese momento participó la Organización Mundial de la Salud y algunos países, que no eran muchos, y después, a lo largo de los años, se fueron enmendando y se fueron agregando cada vez más países, claro. y ahí aparece también Que las buenas Argentina. prácticas clínicas tiene como marco no solamente cómo se debe llevar a cabo un ensayo de investigación desde el punto de vista ético, sino también cómo se ve la manufactura de un medicamento. Exacto, tiene las buenas prácticas clínicas incluyen muchas Muchas cosas, cosas. ¿sí? El objetivo es siempre la prioridad del participante en cuanto a proteger, por eso también habla de ética, el proteger los derechos, seguridad y bienestar del participante y algo clave que es la veracidad del dato, ¿sí? Y todo eso empieza con las buenas prácticas de manufactura, obviamente. Eh, pero específicamente las GCP, las buenas prácticas clínicas, son pautas que se establecen para investigadores, para centros de investigación y para comités de ética, Bien, que todos debemos adherir a las buenas prácticas clínicas. Incluso un país puede tener sus buenas prácticas clínicas. Nosotros la tenemos incluso en la disposición. Nosotros tenemos una disposición, que es la de ANMAT, la 7516, la última, y tenemos la resolución 1480 del Ministerio de Salud, que también es una buena práctica clínica. Lo que no puede hacer una buena práctica clínica de un país es describir algo menor que las GCP. es el piso. Es el piso, Bien, exactamente. Uno puede perfecto. proteger más, por ejemplo, pero nunca menos que eso. Bien. Cuando un comité de ética aprueba la parte inicial de un estudio, los consentimientos, los asentimientos y los demás documentos que se le entregan al paciente, si el centro que aplicó, que sometió a su comité, no tiene pacientes, sigue teniendo actividad laboral, antes de iniciar el reclutamiento de pacientes y después del reclutamiento de pacientes, que una vez que han finalizado el paciente, ¿qué actividad y qué implicancia tiene el comité de ética? Bien, a ver, la función del comité de ética no es solamente cuando, como muy bien dijiste, cuando el paciente está en el estudio. Empieza antes, porque el comité evalúa los métodos de reclutamiento.
Entonces comienza antes. Después, durante el ensayo, obviamente. Y muchas veces, en lo posterior, cuando el paciente finaliza, primero está la comunicación que puede tener que se puede establecer en todo momento con el comité, pero a veces hay requerimientos de un postestudio, ¿sí? Que el postestudio, ¿qué implica? Implica que eh, algún paciente en particular, participante de un ensayo clínico, pueda requerir la continuidad de ese medicamento en investigación. Eso tiene que estar muy bien justificado por el investigador y ese seguimiento lo hace también el comité de ética. Más allá de eso, el rol del comité finaliza cuando están los resultados del estudio. Bien. Con el advenimiento y con la moda avasalladora de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los nuevos desafíos con los que se encuentran ustedes en FEFIN frente a manejar un comité de ética en un mundo informatizado con inteligencia artificial? La pregunta va dirigida es, ¿pueden o no al momento aplicar las tecnologías de inteligencia artificial en el análisis, en la disminución de los tiempos, en que el paciente tenga un nivel de conocimiento más fácil y rápido, o todavía es muy prematuro? Bien, para el comité específicamente, a ver, yo estoy a favor que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que todos debemos aprender el manejo de la inteligencia artificial, porque claramente en nuestra profesión llegó para quedarse. A tal punto que nos estamos formando en inteligencia artificial. Lo que a mí particularmente me sucede es que yo utilizo mucho más la inteligencia artificial para la docencia que para el comité. ¿Por qué en la actualidad no usamos la inteligencia artificial? Primero, el comité maneja toda información confidencial. Bien. Entonces, hasta que no haya algo propio, no la vamos a poder utilizar. Perfecto. No digo que no se va a poder utilizar. Claro, ¿Sí? perfecto, pero tiene que estar seguro que la información que Exacto. ustedes no pueden subir a la nube No, un, exactamente. un análisis de un consentimiento o documentos porque Exactamente. potencialmente podría ser durar y tiene que generar su propio agente de inteligencia artificial Y para analizar sus y que tiene sí, que estar resguardado y no. exacto. Y vamos a tener que ver cómo se utiliza eso, porque es muy importante la pluralidad. ¿Podrá ser un miembro a futuro? No lo sé. La verdad que no lo sé. Claro, Porque lo importante es la ser pluralidad. 11, ser 11 y incorporar a la 11 que es la Se estudiante incorpora. Sofía y a la gente de IA. Claro. ¿Quién Son 12 sabe? miembros. ¿Quién sabe? 11 humanos y Claro. uno no humano. Em, Ya para ir cerrando, una de las preguntas es, ante la desinformación que hay siempre respecto a la participación en un ensayo clínico, como presidenta de un comité de ética, ¿qué le podés decir a un paciente que hace unos días le han ofrecido participar o a un familiar que está viendo de alguien que le han ofrecido participar? ¿Qué le puedes transmitir como comité de ética? ¿Qué seguridad le puedes dar a esa persona que está con incertidumbre? Te respondo eso contestándote otra cosa, pero que responde eso. El comité de ética debe comunicarse con los potenciales participantes, el participante o después. Te puedo contar en forma concreta cómo nos comunicamos nosotros y cómo llegamos a esa parte que vos preguntás. Históricamente nos comunicábamos con los participantes a través del teléfono. En algún momento el teléfono todos dejamos de utilizarlo. Apareció el mail, instauramos un mail para que se comuniquen. Y de golpe todos dejamos de usar el mail y el teléfono. Y entonces, como empezamos a recibir menos comunicaciones, al principio, imagínate que teníamos 2 psicólogos atendiendo teléfonos de todos los días y de golpe no hubo más llamados. Entonces instauramos unas encuestas voluntarias de opinión que el investigador estaba obligado a entregárselo al potencial participante y que obviamente. Esas que iban el paciente, yo las Exacto. entregué, Sí, que iba el paciente al buzón, exacto, las doblaba y las metía en el buzón. exacto. Que se entregaban, obviamente se hacía cargo del pago del comité, Sí, con la sí. respuesta postalgada, y para nuestra sorpresa recibimos muchas encuestas, muchísimas más de 3.000 encuestas, eh, un poco siguiendo con cómo nos comunicamos, y ahora remonto a las encuestas. Después dijimos, bueno, todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un WhatsApp. Hoy en día tenemos el WhatsApp y
También tenemos encuestas electrónicas. Las encuestas electrónicas son más tomadas por gente más joven, por Claro, WhatsApp, por todos, claro. ¿sí? Obviamente, si el paciente no quiere hablar por WhatsApp, quiere hablar por teléfono, se habla por teléfono. Y respondiendo a tu pregunta, por eso todo este hilo, cuando nosotros recibimos las encuestas, honestamente pensábamos al principio que íbamos a recibir problemas escritos. Antes eran problemas telefónicos y de golpe nos llamó la atención que en realidad había cuestionamientos, pero lo más importante era que una de las preguntas era, por ejemplo, si incentivaría participar en un estudio a otra persona, o un familiar o otra persona. Y llamativamente, un gran porcentaje, las encuestas están publicadas, se pueden ver en PubMed, con lo cual eso se puede revisar. Llamativamente, fue muy llamativo eso, decir, yo incentivaría que otro participe. Entonces, en devolución a ese trabajo, porque al fin y al cabo, esos participantes para nosotros fue un trabajo, porque ustedes le daban las encuestas, pero tenían que completarlas, eran dos, una después del proceso de consentimiento informado y otra Claro, la iniciación del a estudio. finalización del estudio, era a los 6 meses o al final, entonces llevarlo a un buzón era un trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que instauramos fueron videos educativos que están subidos, que los puede ver cualquiera, de la diferencia entre la diferencia entre un estudio de investigación y qué es la práctica asistencial, qué es un comité de ética, qué es un consentimiento informado, qué es un medicamento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros recibimos bastantes comunicaciones al respecto. Yo diría que hoy en día no son tantas, porque hoy en día tenemos una población un poco más empoderada con respecto a la investigación después de la pandemia, todavía no muy empoderada a mi criterio, todavía hace falta más educación al respecto, ¿no? Cuanta más educación se tenga, eh, menos prurito se va a tener, porque al entender lo que es la investigación clínica, las personas que llaman y entienden tienen más claro su sí o su no. Bien, bien. ¿Ustedes cuántos estudios analizan por año? Difícil pregunta para contestar. Semanalmente La pregunta va orientada no al número en sí, si ven que la investigación en Argentina viene creciendo o se ha estancado en los últimos años. tiene picos y valles. Es lo mismo que ve la autoridad regulatoria. Picos y valles, hubo años mejores. En los últimos años tenemos un crecimiento, pero siempre con picos y valles. Y en las áreas En la pandemia fue fue tremendo, fue increíble, pero con picos y valles. Siempre se mantiene un nene, comparado con el principio, obviamente el crecimiento fue muy grande. Yo te hablo de los últimos años, ¿no? Que se mantiene con picos y valles. Por lo menos eso es lo que vemos nosotros. siempre hablamos en los ciclos de entrevistas y siempre sale la pandemia a la luz. Y muchas veces reflexionamos que si dejó algo positivo, que muy pocas cosas creo, por lo menos desde mi lado dejó positivo, es que nos acercó mucho a la sociedad Sí. referido a la investigación. Nos acercó al paciente y el paciente pudo ver que sin investigación no había salida. Incluso muchos colegas fueron voluntarios de los estudios Bueno, de las vacunas, y eso dejó como que nos allanó el camino y cuando seguimos después de la pandemia haciendo investigación y le proponíamos al paciente participar de un ensayo, le resultaba mucho más natural porque había escuchado y se había hablado en los medios de comunicación de los ensayos clínicos de la tal vacuna. cual. ¿Ustedes lo vivieron así? Sí, 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 por eso te digo que fue un empoderamiento de la población en realidad. Bien. Pero para mí falta un poquito más, ¿no? Bueno, Porque también, somos un país en vía de eso también, de sí, desarrollo en eso. El año pasado, en un congreso del Centro de Investigación, escuchaba que en Estados Unidos habían habido en el 2025 30.000 ensayos clínicos y en Argentina 300. ah, Entonces, si bien tenemos buena calidad de datos, aportamos buena cantidad de pacientes, tenemos en diferentes aristas mucho desarrollo científico y personal,
todavía somos jóvenes y nos faltan más centros, más comité de Exacto. ética, más laboratorio de sponsor que vengan a Argentina. Mira, respondiendo eso, en Estados Unidos, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención hace muchos años, cuando mis hijos eran chicos, tenía amigos que se habían ido a vivir allá y que me contaban que estaban en la primaria y ya les nombraban lo que era la investigación. Por eso esto de empoderar a la población, yo creo que empieza con la educación desde etapas muy precoces. De la misma manera que en Estados Unidos hay métodos de reclutamiento masivos, muchísimo más que acá. Por más que ahora están las redes y acá se han incorporado, allá de toda la vida siempre Sí, existieron, cultural. es cultural, en la radio, caminando por la calle, etcétera. Es un tema cultural que yo creo que vamos en camino, pero todavía falta. Fabiana, te dejo cerrar. Muchas gracias por venir y te dejo cerrar como vos quieras la nota. Agradecerte que te hayas tomado un vuelo, que hayas venido a Mendoza, que hayas dedicado tu tiempo personal a esto que es comunicar, que tiene la finalidad de comunicar, educar y hacer que la investigación se conozca. Así que te agradezco y te dejo cerrar como vos quieras la nota. Ok. Bueno, quizá remonto a mis orígenes y el qué es, cómo tengo mi función ahora, porque pareciera como que cambié de rumbo, ¿no? Como que tanta especialización y terminé en un rol que suena a un cambio de rumbo y creo que no es un cambio de rumbo. Para mí, todo fue un hilo conductor. Hoy en día permanentemente evalúo esa ecuación riesgo-beneficio, eh, e- ejercito ese juicio moral. Y algo que no comenté, que me parece importante decirlo para cerrar, que también lo aprendí en terapia intensiva, que es realizar un trabajo multidisciplinario. En investigación clínica, uno no puede no trabajar de forma interdisciplinaria. Exacto. No importa en qué sector uno esté de la investigación clínica, centro de investigación, comité de ética, autoridad regulatoria, sponsor, se debe trabajar mancomunadamente. Es la mejor manera para proteger a los participantes y para lograr la veracidad del dato. Bueno, muchísimas gracias, Por Fabiana, favor. por haber participado. Muchas gracias a vos.